empezar esta palabra y quiero que me ponga mucha atención. En la antigüedad, quien tenía la oportunidad de ponerle nombre a los hijos, ¿quién cree que era usted? En la antigüedad, quien le ponía nombre a los hijos, dije en la antigüedad, no dije ahora. No salga de aquí diciendo el mexicano dijo que las mujeres. No, en la antigüedad las mujeres le ponían el nombre a los hijos. La primera mujer que le puso nombre a su hijo precisamente fue Eva. Eva fue la primera mujer. ¿Por qué en la antigüedad la mujer le ponía el nombre a los hijos? Bueno, ahora cualquiera le pone el nombre. Ahora el tío, ahora el primo, ahora cualquiera le pone el nombre. Ahora hay cada nombre, ¿verdad? Yo tengo algunos conocidos, yo no sé qué nombre tenga usted que diga yo no quería llamarme así. Bueno, agradezca por el nombre que tiene. Pero yo tengo algunos conocidos que tienen nombres medio raros. Tengo a unos conocidos, tengo uno de mis amigos, pastor en Torreón, Coahuila, se llama Neilot Adarjalel. Su hermana se llama Mictam Adjelexahar. Y la mamá se llama Meribá Migdaler. Y el papá Raimundo, ¿verdad? Así de simple. Gracias, salud, dice el hermano. Otros hermanos en San Antonio, ellos no son pastores, gracias a Dios, pero tiene una hija que se llama Solirander y otra se llama Itzecuatlicue Coyouchaucli. A ver, ayúdeme por favor. Itzecuatlicue Coyouchaucli. Y la otra se llama Siva Vishnu. Y por si fuera poco, a la nieta le pusieron Itzecuatlicue. ¿Se imagina usted? Yo no sé, pero si hubiese sido en la antigüedad, yo creo que hubiera sido muy difícil. En la antigüedad quien le ponía nombre a los hijos eran las mujeres. ¿Por qué? Porque se creía que la mujer al estar en la antigüedad, usted sabe, no había esa cuestión de la cesárea. A veces el papá tenía que elegir entre el hijo o entre la esposa. Y en muchas ocasiones la mujer moría al elegir al varón o a la persona que había de nacer. Entonces cuando la mujer daba a luz, tenía la oportunidad de ponerle nombre a lo que daba luz, porque se creía que profetizaba sobre su hijo, sobre lo que alumbraba. Y de hecho esto es increíble, téngame paciencia, estoy levantando la plataforma, porque la primera mujer sobre la tierra que le pone nombre a lo que da luz es Eva, y ella misma lo interpreta. Génesis 4 dice: y aconteció que andando el tiempo conoció Adán a Eva, y Eva dio a luz a un varón y le puso por nombre Caín. Nadie te quiere llamar Caín ahora, pero escuche, Eva lo interpreta. Dice: porque por la voluntad de Jehová lo he temido. Cuando usted estudia un poquito la palabra, lo que Eva está declarando, está diciendo: porque por la generosidad del Señor, por la generosidad de Elohim, yo lo he temido. Y eso marcó a Caín. ¿Quién cree usted que fue el primero que vino a ofrecer ofrenda a Dios? No fue Abel. El primero fue Caín. Yo no sé si en algún momento Abel lo vio. Hermano, ¿qué estás haciendo? Nadie había ofrecido ofrenda hasta ese momento, pero Caín, en su ADN se le había declarado el nombre, marcaba a los hijos. En ese momento se le había declarado por voluntad de Jehová, y por eso no le agradó a Dios su ofrenda, porque no compaginaba lo que se le había profetizado y declarado al nacer con lo que estaba haciendo. Le dio a Dios de lo que le sobraba, cuando debía darle a Dios de toda su generosidad y de todo lo que temía. Por eso desde el principio lo que debía haber sido de bendición para Caín fue para Abel, porque Abel trajo de lo más gordo, Abel trajo de lo mejor, aunque su nombre tenía un contexto diferente. Pero Caín había sido marcado. Más adelante miramos personas que fueron marcados. Miramos precisamente a un Jacob que fue marcado mientras estaba naciendo. Su nombre le fue puesto como el engañador, el usurpador. Nació agarrado del muslo de su hermano, vivió mintiendo, le mintió al papá, mintió donde iba, hasta que tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: te voy a cambiar el nombre, ya no te vas a llamar más Jacob, sino tu nombre ahora será Israel. El que peleó con Dios, el que se aferró a Dios y venció y ganó. Me parece que eso marcó a Jacob, precisamente porque Jacob, usted sabe, tuvo dos esposas en ese contexto, pero una de las esposas, que fue Raquel, le dio dos hijos. El primer hijo que se llamó José fue el que reinó en Egipto, pero el segundo hijo, dice Génesis 35, que entonces Raquel estaba en labor de parto, y el 35:17 de Génesis dice que la partera miró y dijo: no, es que la mujer ya es grande, ya es anciana. Entonces Raquel estaba dando todo su esfuerzo, porque ya no era lo mismo como cuando era joven. Y en ese último momento, mientras salió el fruto de su vientre, en el último aliento y el último suspiro, lo pronunció y
y dijo: tu nombre será Benoni, que la palabra Benoni significa el hijo de la izquierda, o el hijo del dolor, o el hijo del sufrimiento. Y me parece que entendía muy bien Jacob lo que era ser marcado con un nombre. Yo no sé si le dijo: Raquel, mi amor, trabajé por ti tantos años, pero no van a marcar a mi hijo como me marcaron a mí. Y la Biblia dice que Jacob se pasó de la mano izquierda a la mano derecha a su hijo y dijo: tu nombre no va a ser Benoni, el hijo de la izquierda y el hijo del dolor, sino que tu nombre será Benjamín, el hijo de la derecha. De hecho, este es un versículo mesiánico, porque Cristo se hizo Benoni por nosotros, pero el Padre le dijo: sube acá y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendita sea la gloria de Jesús. Me están entrando ganas de predicar ya. ¿Cuántos alaban al Señor? Veo una familia, y muy particularmente no una familia, sino una mujer en labor de parto. La mujer está agonizando. Su contexto es difícil. Tiene la oportunidad de dar a luz, y al dar a luz concibe un hijo. No lo llamaré Samuel. No sé si Dios me ha escuchado. Su nombre no será Jehová Rafa. No he manifestado sanidad. No será su nombre Jehová Jireh, porque no he visto la provisión, sino que en dolor lo estoy concibiendo. Y su nombre será: hijo, tu nombre será Jabes. La palabra hebrea es Osep, y es una declaración de dolor. De hecho, es una expresión de dolor. Cada vez que era pronunciado el nombre sobre este individuo, recordaba la marca que había recibido: Osep, dolor, portador de dolor, portador de sufrimiento. Pero aquí viene la palabra, porque yo siento la unción del Señor. La palabra de Dios comienza diciendo algo poderoso en el versículo 9. Jabes fue más ilustre. Esta palabra me sacudió el espíritu, porque yo cuando comencé a hurgar esta palabra tiene un contexto diferente. De hecho, algunas versiones un poquito superficiales hacen un sinónimo de esta palabra, pero es un poco superficial, porque dice: y Jabes fue más inteligente, Jabes fue más sabio. Jabes, pudiéramos hacer un sinónimo de la palabra ilustre como una persona que tuvo más inteligencia. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Lo que la palabra está diciendo, lo que el Espíritu está diciendo, es que Jabes fue revelado, a diferencia de sus hermanos. O sea que a Jabes se le reveló Dios, a diferencia de sus hermanos. Y usted tiene que entender que una de las herencias de bendición que tenemos precisamente es la revelación de Dios a nuestra vida, porque la revelación de Dios te cambia. La revelación te hace ser diferente. Tú no puedes ser el mismo. Una vez que Dios se te revela, tiene que haber un antes y un después. Yo no creo en la gente que dice: Dios se me reveló y quedaste igual. Hay una transformación cuando Dios se te revela. Hay algo diferente que te distingue de todos los demás. ¿Sabes una cosa? Yo te dije al inicio que estuve en la India. Una de las cosas que más me sacudió de cuando estuve en la India es que hay cientos de dioses y la mayoría son animales. Y es increíble cómo la gente está ausente mientras pasaba por algunos templos donde estaba el conocido, el templo del dios Rata. Es increíble cómo en ese lugar la gente va ausente de sí misma. No hay una convicción. Parece que es convicción, pero no, está maquillado de una religión, porque cuando la revelación de Dios viene sobre tu vida, marca un antes y un después. Tú no puedes volver a ser el mismo. Te hablé esta mañana de la palabra revelada. Cuando el Señor viene y se te revela, hay un antes y un después. Me parece que Jabes fue separado de toda la familia, porque el cielo se le reveló. Alabado sea Cristo para siempre. La revelación de Dios provoca en nuestra vida que los ojos se abran, que los sentidos se puedan conectar. Tú no caminas igual, no puedes orar igual, no puedes hablar igual, no oyes igual, no caminas igual. La revelación de Dios cambia completamente tu vida. La Biblia dice que había un hombre llamado Natanael, Juan capítulo 1 del 50 en adelante.
Y dice la palabra del Señor que estaba abajo de una higuera. Usualmente las personas como él se sentaban bajo la higuera que representaba a Israel, y ellos solían recordar lo que era el patriarcado, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por el testimonio, este hombre Natanael era un conocedor de la escritura, pero no tenía revelación. Hay gente que puede tener conocimiento de la escritura, pero sin revelación. El conocimiento de la escritura sin la revelación es vana. No hay fundamento, está uno hueco, está uno vacío. Usted sabe que la mayoría de mi familia eran testigos de Jehová por partes de mi papá. Y de manera que la Biblia lo leí desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Después de profundizarme, yo tenía algunos 13 años, no me podían bautizar en aquel entonces. No bautizaban a los adolescentes, han ido cambiando ahora. Pero yo tenía conocimiento. A mí me gustaba ir a la casa de los que se decían ser cristianos, porque solamente con el Salmo 37:10 los justos heredarán la tierra. Destruía todo pensamiento que pudieran tener y atacaba la divinidad de Jesucristo. Pero sabe una cosa, cuando empecé a profundizarme en la escritura desde la perspectiva sin revelación, llegó el momento en el que me amargué, me frustré, y llegó el momento en el cual me aparté completamente de la lectura de la escritura. Y ahí el enemigo tomó autoridad, porque en ese momento empecé a leer sobre el ateísmo, empecé a leer sobre René Descartes, sobre cuestiones ontológicas. Empecé a leer a personas que cuestionaban la Biblia y la fe cristiana. Entonces empecé a empaparme de eso, porque no había revelación. Yo conocía la escritura, pero no tenía revelación. Natanael conocía la escritura, pero no tenía revelación. Pero había un revelado que se llama Felipe. La Biblia dice que Felipe conoció a Cristo. Dime de alguien que se le ha revelado Dios, y te diré de alguien que no se puede quedar callado. Dime de alguien que el cielo se le ha revelado, y te diré de alguien que busca dónde hablar lo que ha recibido del Señor. Felipe fue y halló a Natanael y le dijo: Natanael, te tengo noticias de quien escriben los profetas y Moisés. Lo que tú tienes es teoría, yo tengo la revelación de lo que tú has leído. Aleluya. Y en ese momento como que Natanael dijo: espérate. Y mientras buscaba en su mente y empezaba a hacer una orden, dijo: ¿quién dices que es? Jesús de Nazaret. Dijo: espérate, que no, entre nosotros, entre los jodidáscalos, maestros de maestros, no sabemos que haya alguien que pueda venir de parte de Nazaret. No puede salir nada bueno. Era un dicho vulgar que habría entre los maestros de maestros. En ese momento Felipe dice: mira, no tengo más que hablarte, solamente ven y ve. Y aquí se pone difícil la situación, porque el hombre entonces avanza, y mientras comienza a avanzar, la revelación encarnada lo está esperando. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? La revelación encarnada está ahí esperándolo. Mientras viene avanzando, Jesús da testimonio de él y dice: escuchen todos, el hombre que viene caminando ahí es un verdadero israelita. Tradúzcamelo, predicador. Es un hombre difícil de mentirle. Y la Biblia dice que cuando venía avanzando Jesús, entonces la revelación encarnada, el verbo hecho carne, abrió su boca y dijo: Natanael, antes que Felipe te hablara y cuando estabas abajo de la higuera, yo te vi. En ese momento Natanael dice: espérate, que solamente hay uno. Yo entiendo de dónde huiré de tu espíritu y de dónde me esconderé antes de que esté la palabra en mi boca. Jehová, tú ya la sabes. Y en ese momento Natanael entiende que lo que está frente a él es la revelación, y cae de rodillas frente a la revelación y dice: tú eres el verdadero Rey de Israel. Y aquí viene la palabra. Jesús le dice: porque te dije que te vi abajo de la higuera, creíste. Desde hoy verás los cielos abiertos, aleluya, y verás a los ángeles de Dios. Oye, qué poderoso. Me parece que hay una conexión entre Génesis 28. La única diferencia es que aquí no hay escalera, porque la escalera se llama Jesucristo. Él es la revelación, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Bendita sea la revelación de Jesucristo. Aleluya. Qué privilegio tenemos ante tal revelación. He venido a declararte por la palabra que desde hoy los cielos se te van a abrir. Desde hoy caminarás con cielos abiertos.
Cristo se lo dijo a Natanael: a causa de la revelación, desde hoy los cielos se abrirán. Los demonios no tienen el privilegio que tú tienes. Los demonios no son herederos de la bendición de la revelación. Marcos 5, Jesús llegó a Gadara. Era una isla que había sido conquistada por los romanos en Decápolis. Tan presto Jesús puso los pies sobre Gadara, los demonios dijeron: espérate, que hay algo que está pasando aquí en la isla diferente. Los demonios perdieron la dignidad, pero nunca perdieron la memoria. Los demonios dijeron: la atmósfera aquí en la isla está cambiando. Y cuando vieron avanzar a Jesús, no lo podían entender, porque un demonio necesita un cuerpo para manifestarse. Pero he aquí venía caminando la gloria del Dios encarnado, y no le era revelado a los demonios. Más que cuando lo vieron dijeron: no entendemos, pero lo que viene avanzando es Jesús, el Hijo de Dios. Y le dijeron: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Los demonios no tienen el privilegio que usted y yo tenemos. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad, le declaró Pablo a Timoteo, que Dios fue manifestado en carne. Aunque reviente el diablo y los testigos de Jehová, Jesús es completamente Dios y completamente hombre. En él habita el pleroma, toda la plenitud de la divinidad de Dios. Bendita sea la gloria de Jesús. ¡Qué revelación tan grande! Tú no puedes ser el mismo. Te distinguirá del resto del mundo el que Cristo se te haya revelado. Dios te trajo aquí para ser confrontado. ¿Será que el Señor se me ha revelado o he resistido? ¿Qué produce la revelación? Wow. La Biblia dice en el versículo 10: e invocó. Siento la presencia de Dios. Usted tiene que saber que la revelación produce en tu vida comunión. Hay un deseo innegable en tu espíritu de poder tener comunión, porque tú no puedes tener comunión con lo que no se te ha revelado. Si no se te ha revelado, rehusarás a tener comunión, porque todo aquel que se le ha revelado Cristo quiere tener comunión con lo que se le ha revelado, con lo que se le ha manifestado. No puedes tener comunión con lo que no se te ha revelado. La revelación en Jaber le produjo la necesidad de tener comunión. La Biblia dice que invocó. La palabra invocación es profunda, porque usted tiene que entender que en la palabra invocación no es solo una emisión. En la invocación, en el contexto que está escribiéndose Crónicas, hay un emisor y hay un receptor. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Usted tiene que entender que no se levantó Jabes una mañana así como que bosteceando y diciendo: hello, ¿hay alguien allá arriba? ¿Alguien me escucha? No. Porque la revelación produce en tu vida la convicción de la invocación. Tú invocas, pero hay alguien que te responde. La tradición judía le atribuye a Jeremías el escrito de Crónicas. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Hay gente que tiene que entender, aleluya, que la comunión provoca en tu vida que tú convicciones, una comunión que no puede ser rota. Hay un deseo en tu corazón de tener comunión profunda. Ese momento Jabe fue transformado. Él empezó, él invocó, él tuvo ese deseo. La invocación que estaba haciendo no era cualquier invocación. La invocación de él iba direccionada. Invocó al Dios de Israel. No todos los caminos, dice el dicho, que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad que no?
Usted tiene que saber que no toda invocación llega a la presencia del Señor. A veces usted no recibe porque ora mal. Usted tiene que aprender que la revelación en tu vida, la revelación de Cristo, provoca en tu vida la convicción de poder tener una comunión donde tú clamas y el cielo te responde. Donde hay algo que te hace comprender que está siendo escuchado. Había una convicción en Jabes en orar al Dios de Israel, y note esto. La escritura dice que Jabes dijo: oh, grite conmigo, oh. Hay una expresión de incomodidad, porque la revelación te confronta, audiencia. Cuando la revelación viene a tu vida, tú eres confrontado por la palabra. Cuando la revelación viene a tu vida, eres desnudado, no puedes esconder nada. Me parece que Jabes, cuando vio su condición, le dolió. Es una expresión de incomodidad. Cuando la revelación viene a tu vida, tú no puedes quedarte igual, no puedes seguir pecando. Yo no puedo creer en alguien que se le ha revelado el Señor y pueda seguir en el mismo pecado. Porque la revelación te ha hecho libre. Cuando Cristo se te ha revelado, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando la revelación viene a tu vida, usted no puede seguir pecando. A usted le incomoda el pecado, porque la revelación está frente a usted. Hay un sentir de incomodidad. Hace un mes yo estuve predicando, tuve una cruzada pequeña en California. Usted sabe que California es uno de los lugares después de Nueva York donde la cuestión de los homeless es increíble, es impresionante. Yo estuve ministrando bajo una unción poderosa, y mientras yo estaba predicando el primer día, en la parte de hasta atrás, cruzando la pequeña calle que estaba ahí, había un hombre con muletas tirado en el piso. Miré que fue el pastor a invitarlo, no quiso. Fueron algunos hermanos, tampoco quiso. Por ahí aventó algunos muletazos de enojo, de que no quería que nadie lo molestara. Él estaba ahí sentado. Pero mientras yo hice el llamado a la gente al arrepentimiento, el hombre, como pudo, se puso de pie con las dos muletas y arrastrándose avanzó desde la parte de atrás. Casi lo pasaban a traer los carros, y vino hasta el frente. No, yo me alegré, me sentí contento cuando yo me bajé para orar por él. Le dije: ¿cómo te llamas? Me dijo: me llamo Fidel. Le dije: Fidel, voy a orar por ti porque veo que estás aquí. Me dijo: no quiero que ores por mí. Le dije: bueno, ¿por qué estás aquí? Y entonces al frente me dijo: porque quería estar más de cerca para ver lo que va a pasar. No me pongas la mano. Y le dije: bueno, pero ¿puedo orar para que el Señor te sane? Me dijo: no. Me dijo: yo hice pacto con el diablo, no quiero nada, yo estoy bien aquí. El hombre estaba mal, olía a todo. Quiero que escuche esto. Yo recuerdo que oí la voz del Espíritu Santo decirme: el día de mañana yo lo voy a sanar. Entonces yo no oré por él, yo me devolví. Cuando yo me bajo de predicar, algunos pastores que estaban ahí, estaba un pastor muy, pues no sé si decir que es muy famoso, el pastor Roy de la Garza, tiene canales de televisión en California. Él estaba ahí, me dio un abrazo y me dijo: muchacho, ¿no entiendes quién es ese hombre que pasó ahí al frente? Le dije: no lo entiendo. Me dijo: ese era un hijo y nieto de pastores, pero tiene muchos años que se hizo homeless, se fue, se salió, era un adorador increíble y se fue, se perdió en la calle. Pero ya por lo menos estuvo ahí. Le dije: sí, pero dijo que tenía pacto. Sí, él dice que ha tenido pacto, pero jamás se había acercado a un evento cristiano. Y quiero que escuche esto. Al otro día, ya fue en la iglesia que estaba a un lado del lugar del campo donde hicimos el evento al aire libre. Ese día terminé de predicar, y cuando yo estaba cerrando la predicación, levanto la mirada y venía entrando Fidel ahí a la iglesia. Lo poderoso es que el hombre ya no traía muletas. El hombre ya no venía, ya venía sin muletas. Tenía completamente lastimado
aquí por la parte de su cuerpo, por tanto soportar. Tenía 12 años con las muletas. Yo no le puse la mano, pero esa noche el Señor lo sanó. Llegó a la iglesia, se entregó a Cristo, pasó al altar, le puse la mano, oré por él, se sentó a la mesa a comer con nosotros. Y en ese momento yo recuerdo que ya nos estábamos despidiendo. Yo lo miraba y yo conviccionaba, decía, yo pude haber sido este hombre. Y lo abracé, ya me venía yo. Y yo no sé qué me ha dado últimamente. Recuerdo que el Espíritu Santo me habló. Me acababan de regalar un anillo. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo, tienes que entregarle este anillo. Dije, Señor, yo acabo de entregar un anillo que me costó muchísimo entregarlo. Los relojes y los anillos, no me pidas que los entregue, porque yo creo que en el cielo Dios me va a dar un anillo en la cabeza o un reloj, porque me encanta eso. Entonces el Señor me dijo, dale el anillo. Yo tengo un amigo mío que seguro usted lo ha escuchado, Abraham Pérez, hemos ministrado juntos. Dije, no, ya hubo un Abraham Pérez que entregó un anillo a un indigente, yo no. Y el Señor me habló y me dijo, entregue ese anillo. Y en ese momento, antes de que se fuera Fidel, le dije, Fidel, antes de que te vayas, quiero entregarte este anillo. Apreté los dientes, apreté los ojos, le puse el anillo. Cuando le puse el anillo, el hombre se desplomó al piso hablando en lenguas y hablando en el espíritu. En ese momento empezó a sentir algo fuerte y sentía como que se quemaba. Estuvo en el piso hablando en lenguas, tocado por la unción, por la presencia del Señor. Cuando por fin se levantó, yo estaba mirándolo nada más, no fui, le puse la mano, no. Cuando él se levantó me dio un abrazo, el rostro le cambió. Me dijo, varón, tú no entiendes lo que pasó ahorita. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, mientras me pusiste el anillo, yo fui confrontado por el Señor. Y me dijo el Señor, mientras me pusiste el anillo, Fidel, ya yo te puse vestiduras nuevas, pero este anillo hoy pone sobre ti un nuevo tiempo de autoridad. Me dijo, yo soy ese hijo pródigo que regresa hoy a la presencia de Dios. Fue confrontado por la misma presencia del Señor. Usted no puede ser el mismo cuando usted es confrontado. Hay una incomodidad en usted que le hace cambiar, que le hace avanzar. Dios lo trajo aquí, algo más que un campamento predicador. Me invitaron, yo vine para participar, yo vine porque la comida está riquísima aquí, vine para relajarme un tiempo, para disfrutar. Dios te trajo algo más que disfrutar, te trajo algo más que solamente participar. Dios te trajo para tocarte, para confrontarte a través de la palabra, para que salgas después de este campamento no solamente tocado por la palabra, sino confrontado y transformado por el poder de la palabra. Vives la palabra, y más cortante que toda espada de doble filo. Quiere el Señor que mientras estoy predicando la palabra, alguien alabe unos momentos, alguien adore. Seas confrontado por la palabra, adórelo, adórelo 5 segundos, adórelo, adórelo. Samarabacandalaya, Remakataramasía, Laramakatayamaso. Oh, gloria a Dios. Oh. La oración de Jabes fue diferente. Jabes dijo, si me dieras bendición. A mí me sorprende la forma en la que estaba orando Jabes. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo nunca ha dejado de operar, porque Él es eterno. Y yo no sé si el Espíritu Santo mismo, pero lo conviccionó, empezó a instruirlo para orar, porque la revelación te permite orar de la forma correcta. Porque lo que Jabes estaba orando no era cualquier oración. Me parece que la asistencia del Espíritu estaba ahí con él. Cuando Pablo se entera que la iglesia de Roma nació posiblemente después del Pentecostés, él estaba en Corinto y tiene que escribir una carta, la más estructurada de las 2/3 partes casi que el apóstol Pablo escribe. Y la carta a los romanos es la más estructurada, y en el capítulo 8 es cuando más refiere a la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 8 repite 14 veces la persona del Espíritu Santo. Pero en el Romanos 8:26 Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque cómo habremos de orar no lo sabemos.
Me parece que los romanos se creían autosuficientes, pero Pablo les dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra ahí es absenea, y esta palabra absenea es ser dependiente, como un handicap, es como una persona discapacitada. Usted tiene que entender que no es autosuficiente. Usted tiene que entender que somos dependientes, o debemos ser dependientes del Espíritu Santo. A veces no sabremos ni cómo articular una oración, no sabremos cómo pedir, no hay elocuencia para orar, pero tengo palabra para ti. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cómo habremos de orar no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendita la herencia. Así cierro en esta noche. Y yo sé que a usted le quedó hambre después del brisket que usted se comió. Hay gente que se llevó 4 panecillos a dormir a su habitación. La Biblia dice: y Jabes oró y dijo: oh, si me dieras bendición. ¿Qué petición estaba pidiendo Jabes? Yo quiero que sepa que lo que Jabes está pidiendo no es cualquier cosa. Números 6:24, Dios le declara a Aarón por boca de Moisés. Y le dice: Moisés, tú le vas a declarar a Aarón, el sumo sacerdote, que cuando el pueblo venga, el pueblo tiene que ser bendecido de la siguiente manera. Y declararás: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga. Esta palabra tiene una connotación profunda. La palabra es Yevarajeja Adonai, que el Eterno se incline y profiera benevolencia sobre ti. Abra su boca y profiera benevolencia sobre ti. O sea que si la boca de la mamá de Jabes lo marcó al nacer. Mire, yo quiero que sepa, mi esposa y yo tenemos más de 10 años restaurando matrimonios. Tenemos una escuela anual para matrimonio en la ciudad de Brownsville, Texas. Hemos estado ministrando, restaurando tantos matrimonios a través de las conferencias. Hemos sido bendecidos al ser parte de la familia Enfoque a la Familia. Y hemos visto tantos matrimonios, algunos ni creyentes eran, no eran cristianos, pero llegaron a la iglesia. Y la mayoría de ellos, cuando he escuchado situaciones de separación, el hombre ha declarado, la mujer: mire, simplemente no nos ha ido bien. Bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, mire, a mí mi papá me maldijo, mi mamá me maldijo, porque el peso de la palabra de alguien que debía bendecirte pero no lo hizo es muy grande. Me parece que Jabes entiende eso, pero usted tiene que entender que lo que Jabes está pidiendo trasciende todo, porque Jabes está diciendo: mi madre, que debió bendecirme, no me bendijo, pero si el Eterno se inclina, abre su boca y profiere bendición sobre mí, no hay hombre que pueda maldecir lo que el Eterno ha bendecido. No hay infierno, no hay demonio, aleluya, no hay nadie que pueda bendecir. Alguien tiene que saber que hemos sido bendecidos en Cristo, hemos sido colocados en los lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Todo lo que abre la boca de Dios para bendecirlo, no hay demonio, no hay brujo, no hay santero que pueda maldecir lo que el cielo ya ha bendecido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay gente que está aquí que tiene que entender que esa herencia ha recibido sobre su vida. ¡Oh! Si me diera bendición, la bendición hará que lo que es poco se haga mucho. Porque cuando el favor del cielo viene sobre tu vida, todo lo que toca la mano de Dios lo prospera. Todo lo que toca su mano lo bendice, lo resucita. Me parece que en ese momento Jabes está profetizando sobre su vida. Si me dieras bendición, si ensanchara mi territorio,
Hay gente que está aquí que cuando el entendimiento se le abra comprenderá que Dios lo ha llamado no para cosas pequeñas. Las promesas de Dios no son mini, no son micros. Las promesas de Dios son megas. Las promesas de Dios van mucho más allá. La promesa del cielo, aleluya, es tan grande que puede resucitarte. La promesa del cielo es tan grande que puede preservarte la vida. La promesa del cielo es tan grande que cuando viene sobre tu vida el mundo no entenderá cómo es que tú vas avanzando. Hay una promesa sobre ti. Lo que es pequeño se hará grande. Aleluya. Las estacas de tu campaña tendrán que ser extendidas. Si me dieras bendición, ensancharas mi territorio. Si tu mano estuviera conmigo, lo que la mano de Dios toca, el infierno no lo puede tocar, y me libraras del mal. Alguien tiene que saber que si Dios está contigo, Él pelea por ti. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Alguien tiene que saber que la mano de Dios está aquí ahora.